Hola gente, bienvenidos al tercer capítulo de Creafolio y esto es Néstor se la crea. Así es gente, como saben, este segmento llamado Creafolio es un espacio donde comparto varios de mis proyectos, varias de las campañas en las que he trabajado, algunos conceptos, y te muestro cuál fue la investigación que hice para llegar a esas conclusiones. El día de hoy te voy a mostrar un caso bastante particular, uno que me gusta mucho, de un cliente en Panamá con el que comencé a trabajar gracias a la contratación del agente de Algoritmo. Algoritmo es una agencia de publicidad ubicada en Panamá que se encarga más o menos de hacer lo mismo, de llevar redes sociales, de atender necesidades comunicacionales. Pero esto suele ser muy común. A veces las agencias de publicidad ya tienen, digamos, una serie de trabajo estipulado dentro de su calendario, y cuando llegan proyectos nuevos, cuando llegan nuevas campañas que desarrollar, suelen contratar creativos freelance para que se encarguen de hacer todo el desarrollo, toda la investigación, toda la comunicación y toda la presentación al cliente, mientras sus colaboradores se siguen encargando de llevar a cabo las tareas cotidianas de todas las marcas que lleva normalmente cada agencia. Entonces, en esta oportunidad, esta campaña la llevé a cabo gracias a la contratación de la gente de Algoritmo, gente con quien he trabajado hace un par de años y hemos generado también diferentes otros trabajos para otras marcas, y ellos siempre tienen como esa confianza de comunicarse conmigo para llevar a cabo este tipo de trabajo. Entonces, en esta oportunidad, el trabajo que se realizó fue para una marca que tiene muchos años en Panamá y es muy conocida por prácticamente 2 generaciones. Es una marca que comenzó con temas de textiles y hoy en día ha evolucionado no solamente al tema de telas, sino también a otros productos de decoración como muebles, como mesas, como sillas, como todo lo que tiene que ver con la decoración para el hogar. Esta marca es también parte de un consorcio aún mayor que manejan alfombras, manejan otro tipo de productos y servicios. Y en esta oportunidad, ellos nos contactaron para generar una nueva campaña para el Q4 del año 2023, o sea, para los últimos 3 meses, que fuera estratégica obviamente para esa temporada del año y que cumpliera con ciertas necesidades que el cliente nos manifestaba en la reunión. Entonces, ese primer paso que tuve que dar para llevar a cabo esta misión fue la de obviamente empaparme mucho más sobre cuáles eran las necesidades que estaba manifestando el cliente. En esa primera reunión de brief fue donde me enteré de que era una marca que tenía muchos años en Panamá, que era muy conocida por personas de todos los estratos, que además era una marca que ya tiene un logotipo de hace muchos años, que en una oportunidad cambió, pero que todavía no había sido actualizado, que ya también tenía como una paleta de colores, algunas tipografías que se habían utilizado, pero esta comunicación y este paquete gráfico realmente no estaba del todo actualizado. Hay que recalcar que es muy normal que las grandes empresas o las empresas que de un momento a otro empezaron a crecer y empezaron a convertirse en organizaciones mucho más grandes, lo hagan de una manera un poquito desorganizada, puesto que en un principio nadie se imagina qué tan lejos puede llegar esa oportunidad o ese negocio que está manejando, y a medida que va creciendo y van saliendo como nuevas oportunidades, se van generando como submarcas que están como debajo de esta sombrilla, y es muy normal que las personas no hayan pensado antes en una arquitectura de marca para esa evolución que ha tenido esa idea y esas nuevas necesidades que se generan para sacar adelante cada una de ellas. Entonces, en el caso de Textiles Mundiales, tenemos que ellos también son dueños de Alfombras Mundiales, así como otras marcas que se dedican también al tema de la decoración. Y entonces esto empieza a generar unas necesidades comunicacionales particulares para poder diferenciar cada una de ellas y sobre todo para poder comunicar adecuadamente la forma de ser, la forma de vivir de cada una de ellas. Entonces, en el caso particular de Textiles Mundiales, vemos que como al ser una empresa que tiene tantos años en el mercado, ya tuvo un par de cambios leves en lo que era el logotipo, el eslogan y un poquito en el tema de la comunicación, pero precisamente en estas épocas de la actualidad y con todas las formas nuevas que hay de comunicar, tanto en redes sociales como en otros canales, incluso en tiendas físicas,
ellos ya empezaron a manifestar esa necesidad por tener un cambio o un refrescamiento radical. Otra de las cosas que hay que mencionar de Textiles Mundiales y de Alfombras Mundiales es que ellos recientemente acaban de pasar por una tragedia bastante lamentable en uno de sus almacenes, que pues hubo un incendio grandísimo. Esto fue una noticia a nivel nacional en Panamá. Aquí estoy compartiendo una imagen del portal de la prensa, pero pues esto fue algo, digamos, un golpe bastante duro para este consorcio, puesto que es un almacén, estamos hablando que hay muchas telas que son sintéticas, y este incendio fue algo que duró varios días prendido. A los bomberos les costó muchísimo poder apagar esto, y fue una pérdida pues bastante grande, no solamente a nivel sentimental, sino también a nivel económico. Entonces, esta necesidad se presentaba justamente también en este momento que evidentemente nadie estaba esperando. Es una de las cosas que hace que yo admire muchísimo a esta gente por su capacidad de resiliencia y por su capacidad de hacerle frente a las crisis y tomándola como un punto de vista de oportunidades. Entonces, realmente para mí fue un total placer poder trabajar con estas personas que, a pesar de las adversidades, todavía tenían ese temple y esas ganas de seguir adelante y de demostrar que son una empresa sólida, y eso fue básicamente una de las cosas que más me motivó a generar el resultado de esta campaña. Entonces, como les decía, ya Textiles Mundiales tenía un tiempo generando su propia comunicación y dándose cuenta de que estaba necesitando un refrescamiento en la manera como estaban proyectando el mensaje a través de las redes sociales. Una de las necesidades que planteaba el cliente era que la marca se viera bastante bien segmentada dentro de su público objetivo. Estamos hablando de que es una marca no para perfiles demasiado altos, pero tampoco para perfiles demasiado bajos. Digamos que ellos sienten que muchos de sus clientes perciben que los productos que ellos venden pueden ser de mayor costo, cuando realmente no es así. Se pueden encontrar cosas muy bonitas a muy buen precio, y era una de las primeras cosas que ellos sentían que necesitaban comunicar. Es por eso que antes de la intervención, muchas de las publicaciones que ellos generaban tenían lo que ellos llamaban la apariencia como de baratillo, o sea, querían dar la impresión de que era algo realmente más barato, y por eso incluían este tipo de artes en sus publicaciones, como para poder llegar a otros estratos y poder empezar a proyectar una imagen de un poquito menor costo. Por eso que si nos vamos al pasado, las publicaciones que hacían hace mucho tiempo, podemos darnos cuenta de que muchas de esas publicaciones no tenían como una estrategia estética, sino más bien una estrategia comunicacional de bajos precios. Ojo, es muy importante hacer un inciso acá para decir que no es la intención de desprestigiar el trabajo de las personas que estuvieron haciendo estos artes en otras épocas, sino demostrar de que las marcas necesitan evolucionar con el tiempo, y que lo que funcionó hace un tiempo ya posiblemente no sea lo que funciona en este momento. Si se dan cuenta, esto es una publicación que tiene 462 me gusta, y que de una u otra forma pues se conectó con su público en el momento que fue publicada. Aquí podemos ver cómo ellos, a través de personajes, intentaban acercarse un poquito más a su público con colores, números, descuentos, y utilizando parte de la paleta de colores que estaba estipulada en su anterior manual de marca. Esto, si nos ponemos a verlo en las redes sociales como era en ese entonces, no tenía como un orden homogéneo dentro de su manera de publicar, y hacía que la comunicación se viera sumamente dispersa, porque no había unidad dentro de la variedad de los contenidos que se estaban compartiendo. Entonces establecimos una serie de retos que teníamos que cumplir como meta para alcanzar el objetivo de esta campaña. Desarrollar una campaña donde se evidenciara la experiencia de compra en todas las tiendas, la amabilidad de los empleados, la calidad de atención de los decoradores, la comodidad que brindamos desde que los clientes llegan a los parqueaderos hasta que hacen el checkout, sin dejar de resaltar la inmensa variedad de productos que tenemos para ofrecer. Entonces, contamos con 3 bases específicas para desarrollar el concepto de esta campaña. La primera, y creo que lo más importante, es el hecho de haber renacido como el ave fénix después de un incendio masivo que duró casi una semana, no recuerdo cuánto tiempo duró, pero la necesidad de demostrar ese temple que tiene la marca de reinventarse a pesar de las adversidades. Y el segundo, y también muy importante, es el recuerdo que tiene el común denominador del panameño
de la marca Textiles Mundiales. Es una marca que hace parte del imaginario de las personas por todos los años que tiene de trayectoria. Y por último, esta necesidad de reinventarse también trajo consigo la conciencia de hacer cambios estratégicos y específicos en la atención al cliente, en la modernización de sus procesos y muchas otras alternativas que les pude plantear después de haber hecho el taller de marca con ellos. Entonces, ¿cuáles fueron los hitos que se pautaron a través de este taller de marca? Que íbamos a lograr una campaña que incluyera una estrategia de 360 grados que abarcara todos los canales digitales, al mismo tiempo que atacábamos de una manera creativa y moderna los puntos presenciales de las tiendas con una avanzada inteligente que buscaba facilitar e impulsar los procesos de compra a través de una serie de acciones que lograran visibilizar la marca de manera creativa, diferente, sin que esto hiciera que la percepción del valor para el cliente se viera afectada. Aquí fue donde vino la parte de la investigación, que fue precisamente la que me llevó a entender un poquito más en cuáles eran los deseos de compra del cliente promedio, sobre todo haciendo un benchmark con la competencia, pues haciendo todo el trabajo investigativo que se requiere para poder entender un poquito cuál es el universo de estas personas que están necesitando lo que Textiles Mundiales puede resolver. Los resultados de esta investigación fueron sumamente interesantes, porque nos empezamos a dar cuenta de que después de ese problema tan grande que vivimos a nivel mundial, por ahí en el año 2020, ya las personas empezaron a evaluar un poco mejor los espacios que tienen en sus casas, los espacios donde hacen vida, porque son precisamente esos espacios donde hoy en día ocupan mayor parte de su tiempo. Estamos hablando que después de ese momento tan caótico que vivimos a nivel mundial, el tema del teletrabajo es una realidad para muchas personas y el tiempo que pasan hoy en día en sus casas es muchísimo mayor del que pasaban años antes del fenómeno del teletrabajo. Entonces, ¿qué empezó a suceder con esto? Que las personas comenzaron a ver esas bibliotecas viejas, esos muebles que tenían mucho tiempo y que no tenían ningún significado, y empezaron a cambiarlo por cosas que verdaderamente conversaban con sus gustos, con sus pasiones, con sus hobbies, con las cosas que realmente significaban algo para sus vidas. Y esto significaba también una renovación importante, no solamente a nivel de muebles y de artefactos, sino también a nivel espiritual, a nivel de energía, a nivel de colores y en muchos otros aspectos de la vida de las personas. Entonces, en esta investigación arrojaba que más allá del aislamiento y las prohibiciones de esa época de encierro, el lado positivo fue un fenómeno inspirado en la reinvención y o renovación de los espacios donde hacemos vida, como una nueva reconciliación con todo lo que somos y una perspectiva más crítica de lo que tenemos. Es así entonces como nace el moto de la campaña Renueva y Revive, que tiene un concepto que busca ir más allá de solamente una campaña y busca quedar en el imaginario de las personas como una empresa que se renueva y revive a pesar de las grandes adversidades que han tenido con las catástrofes que tuvieron, y que se muestra fuerte y con una base sumamente sólida frente a su competencia. Esta campaña viene anclada en la realidad de que ahora más que nunca sabemos que los espacios son los verdaderos protagonistas de todas las grandes historias. Pero entonces, ¿de qué manera podemos proyectar de una forma efectiva esta campaña? Es aquí donde entra en acción el tema de el storytelling. ¿Qué es el storytelling? El storytelling es básicamente la forma como cuentas la historia de tu marca con ese lenguaje que se adapta a la forma de ser de tu cliente potencial. Es como esa manera que tiene tu marca de llegar a tocar las emociones de tus clientes objetivos y a través de esa sensación conectar con sus necesidades y convertirlas en una solución. En este punto de la presentación es cuando muestro ese manifiesto de marca que básicamente engloba dentro de una redacción cuál es el concepto de la campaña y desde dónde parte eso que llamamos el alma que le va a dar vida a todo lo que va a estar relacionado con esa estrategia 360 grados. Pero bueno, en esta oportunidad no te voy a leer este manifiesto porque el manifiesto es parte de la voz en off de un video que te voy a mostrar más adelante. Si ya estás en esta parte del video y te gusta la información que estoy compartiendo, regálame un buen like, y si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Dale al botón de suscribirse y activa la campanita
porque en el próximo capítulo voy a estar profundizando mucho más acerca de qué es esto del storytelling, cómo lograr un storytelling efectivo para tu marca y de qué manera puedes proyectar ese storytelling a través de los diferentes canales digitales. Entonces ahora sí, si estás en esta parte del video, quiere decir que quieres ver cuál fue ese video que hice como ejemplo para la campaña de Renueve y Revive. Tienes que tener en cuenta que este es un clip que yo hago como ejemplo. La mayoría de los clips de video son de imágenes de banco que buscan de una u otra forma recrear con un borrador cuál va a ser ese resultado final que se haría con una producción audiovisual hecha por la misma marca. Esto me sirve muchísimo para poder comunicar la verdadera esencia de ese storytelling, para vendérselo al cliente, que quede enamorado. El cliente es la primera persona que tiene que quedar enamorado de esta campaña, y esto es un recurso que yo utilizo para que esa persona pues se le haga más fácil imaginárselo y definitivamente apruebe la campaña sin ningún ajuste, aunque parezca mentira. Entonces, bueno, gente, vamos a ver el borrador del reel para la campaña Renueve y Revive de Textiles Mundiales. En cada rincón del hogar, en cada espacio que llamamos nuestro, encontramos la oportunidad de transformarnos. Somos seres en constante cambio. Nuestros entornos reflejan esa evolución. La necesidad de renovar nuestros espacios no es un capricho. Es un anhelo profundo de sentirnos en armonía con quienes somos en este momento y con quienes queremos llegar a ser. Cambiamos porque somos libres. En cada rincón que renovamos, encontramos un refugio para nuestra alma. Un lugar donde experimentamos la alegría de la transformación. Así que, cuando sientas esa necesidad de renovar, enciende esa llama de evolución. Permítete crear un entorno que te inspire. Porque en cada cambio, en cada decoración, estás escribiendo tu propia historia. Renovando, estamos reviviendo. Ahí es donde encontramos la belleza de una vida en constante evolución. Textiles Mundiales. Renueva y revive. Entonces, si se fijan en ese clip que les acabo de mostrar, la estrategia es mostrar los espacios con ese significado que va más allá de los objetos que los ocupan. Por ejemplo, no sé, eso no es una silla, sino el lugar donde lees tus historias favoritas. Como ese no es el comedor de una casa, sino el lugar donde se reúne toda la familia. Como tratando de buscar esa esencia o ese espíritu que tiene cada uno de estos espacios, para lograr así convertirlos en una solución para esas personas que están buscando precisamente renovar y revivir sus espacios. Bueno, gente, entonces este ha sido un breve ejemplo de cómo a través del taller de marca podemos diagnosticar más efectivamente cuál es la necesidad de un cliente, y cómo en este caso a través del storytelling logramos generar un concepto interesante para una campaña, y que les adelanto viene con un refrescamiento de imagen que solicitó el cliente después de esta propuesta, porque pues le pareció que la propuesta estaba tan buena que ya no conversaba con la imagen anterior de su marca, y en esa oportunidad nos solicitó el refrescamiento. Si quieres ver cómo fue el resultado del refrescamiento de marca que hice para Textiles Mundiales, no te pierdas el próximo capítulo de Creafolio. Un buen like se agradece, un abrazo para todos y buena vibra.